lágrimas de su pueblo, encontró su gran misión. Con sus manos levantó las paredes del amor. En el polvo de la historia nuestra alma restauró. Oh Nehemías, hombre de fe, tu fuerza nos ilumina. Construiste con amor y fe el futuro de nuestra vida. Entre escombros y dolor, su visión nunca cayó. Con paciencia y dedicación, una nueva luz brilló. Sí, vamos más rápido. Nehemías, tu ejemplo es. ¿Qué os parece si seguimos con Nehemías, ya que estamos con el tema? Vamos al capítulo 4 de Nehemías y nos quedemos en el verso 6. Como sabéis, Nehemías era un copero del rey, el que le servía el vino al rey Artajerjes, un rey persa. Rey Artajerjes era el copero del rey, una persona muy relevante, porque de él dependía que lo envenenaran o no. Él tenía que probar el vino, y se fiaba, el rey se fiaba de este hombre. Pero un día le dicen que Jerusalén estaba destruida, los muros derribados, y este hombre le viene un gran deseo de restaurar los muros, de restaurar el pueblo de Jerusalén, y ora al Señor. Le entra una gran tristeza, y el día que le sirve la copa al rey estaba con mucha tristeza, y el rey le dice: ¿qué te pasa? No era normal, y cuando alguien estaba triste es porque algo pasaba, o sea que él tenía que estar siempre alegre. Bueno, vamos a 4, verso 6. Dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esto ya lo compartimos, y sabemos que si no hay ánimo en nuestro corazón, nos desmayamos. Comparamos el ánimo como una rueda desinflada. Cuando una rueda está desinflada, va dando tumbo y necesita echarle aire. Bueno, Dios es el que tiene que traer ese ánimo a nosotros. El ánimo, muchas veces buscamos el ánimo entre los que están a nuestro alrededor, pero a veces el ánimo tiene que venir del cielo directamente. A veces los que están alrededor nuestro están más desanimados que nosotros. Y a veces busca ánimo y no lo encuentras. Tienes que buscarlo directamente del cielo. Amén. Por eso es bueno tener una línea de comunión con el cielo, que tu teléfono, cuando tú llames, tengas cobertura celestial y puedas llamar al cielo y decir: Señor, que necesito conmigo lo que te haga falta. Y Dios te va a traer fuerza. Amén. Dice el libro de Isaías que Él le da nueva fuerza a los que le buscan. Hay que buscarle para que esas fuerzas vengan a nosotros. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ánimo es actitud. Ánimo es una actitud buena, una disposición, es coraje, es fuerza. Y el arma más usada por el diablo es el desánimo. Es lo que más usa el diablo. Nos desanima. Siempre va a buscar la forma de desanimarte para que tú no sigas creciendo en el Señor. Va a buscar la estrategia. Sabes tus puntos débiles, sabes por dónde Él puede traer un pensamiento para desanimarte. Por eso que el desánimo, tenerlo en cuenta, el desánimo es una de las armas que utiliza el enemigo. Siempre te va a desanimar, te va a quitar las ganas de orar, las ganas de buscar al Señor, las ganas de seguir hacia adelante. Porque, ¿sabes por qué viene muchas veces el desánimo?
porque nos comparamos con otros y queremos alcanzar las metas que otros han alcanzado. Y muchas veces nos comparamos con otras personas, y al compararnos con otras personas y no alcanzar esas metas, pensamos que no somos válidos, pensamos que no tenemos pues realmente ni la experiencia ni las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer. Pero el Señor nos va a bendecir por ser fieles. Él nos bendice por ser fieles. Dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando tú te comparas con personas que están muy arriba, tú te ves tan pequeño que dices, no vale la pena seguir. Por eso es muy importante que tú te des importancia a lo que estás haciendo. No se trata si estás ministrando o estás ayudando a una persona o estás ayudando a 500. Se trata de hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Amén. Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, nosotros no deberíamos de estar desanimados. Le quita el deseo y las ganas de trabajar y de servir. Y la palabra que usa la Escritura es hazak, que significa ser fuerte, o sea que necesitamos ser fuertes. Salmo 31, 24. Salmo 21, 24. Dice aquí la palabra. Esforzaos, Salmo 31, 24. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y toma aliento vuestro corazón. En Proverbios 18, 14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo, tu ánimo va a soportar tus problemas. El ánimo es importante. El ánimo es para que tú puedas soportar los problemas que te vienen, y esos problemas van a venir. Es que eso es lo normal. ¿Sabes cómo nos deja el desánimo? Con los brazos caídos. Brazos caídos sin ganas de hacer nada. Entonces, los brazos arriba, siempre. Brazos arriba. Cuando Josué estaba luchando, los brazos de Moisés estaban arriba. Y cuando él se cansaba, dice que habían dos, Aarón y otra persona al lado, levantándole los brazos. Entonces, tus brazos arriba significa fuerzas del Señor. Tenemos que tener la fuerza del Señor. Hay una canción que dice, cuando levanto mis manos, ¿verdad? Cuando levanto mis manos hay nueva fuerza y baja la unción del Señor. Nunca tengas los brazos caídos, desanimados, porque la lucha es grande. El desánimo nos deja de brazos caídos y puede llevarnos a una depresión, La depresión viene por cansancio, viene por enfermedad, viene por infelicidad, persona que no es feliz, por no recibir la recompensa que uno espera. Pero, ¿qué espera? La recompensa tiene que venir del Señor. Amén. Sea pequeña o sea grande, la recompensa siempre es del Señor. Y el Señor, aunque parece que no nos da, Él siempre está cuidando de nosotros. Salmo 42, 5 y 6 dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? El Salmo 27, 14 dice, aguarda a Jehová. Amén. Aguarda a Jehová. Nos vamos a ir al verso 12. He hecho un poquito de repaso de lo que dijimos la otra vez, porque esto del desánimo es importante que lo entendamos bien. Que una de las armas principales del diablo siempre es desanimarnos. Han habido personas que lo han pasado muy mal, hombres de Dios que Dios les dio un ministerio de predicar el Evangelio, y en el transcurso de esa predicación sus hijos murieron, su esposa murió, pero esos hombres han seguido hacia adelante predicando el Evangelio. Es difícil cuando las pruebas vienen a nuestra vida.
A veces una prueba la hacemos más grande de lo que es. A veces tenemos la lupa del diablo, pues el diablo tiene una lupa para hacer aumentar los problemas. Y cuando viene un problema parece que es el fin, parece que todo se acaba. Cuando viene un problema parece que la mente empieza a cerrarse de tal manera que no vemos salida. Y es que el diablo es muy astuto, por eso nosotros tenemos que estar siempre mirando al Señor y prestándole atención a su palabra. ¿Amén? Él es el que nos da la salida. Él es el que trae salida a todas nuestras maneras. 4, 12, 4, 12, ¿vale? Ahí sí, venga. Dice el 4:12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Aquí ellos estaban construyendo el muro. Y tú sabes que cuando tú quieres empezar tu vida espiritual, siempre vas a tener problemas de una forma o de la otra. O sea que siempre que tú quieres crecer espiritualmente, tienes que estar haciendo guerra espiritual. La persona que quiere crecer espiritualmente en el Señor, que quiere avanzar, que quiere conquistar, que quiere crecer espiritualmente, tendrá que estar guerreando y peleando y batallando, orando, poniendo sus rodillas delante de la presencia del Señor, porque el diablo no quiere que tú crezcas en el Señor. El diablo no quiere que tú crezcas. A él no le preocupa que tú leas mucho la Biblia, no le preocupa que tú seas una persona muy estudiosa, pero le preocupa que tú ores y tú busques al Señor, y tú seas obediente a Dios, porque esas personas le hacen pupa y va a buscar siempre la manera de intentar frenarte. Te frenará por problemas económicos, te frenará por depresión, te frenará por las personas que están alrededor, te frenarán de muchas maneras. Entonces hay que estar orando y buscando al Señor si queremos avanzar. Y esto en la iglesia pasa igual. Si queremos avanzar necesitamos también buscar al Señor. No es desde los que estamos aquí en la alabanza hasta los responsables, cada uno que está ocupando un puesto en ministerio tiene que estar buscando al Señor y peleando la batalla de la fe, porque el diablo no quiere y no va a querer que esta iglesia se levante y que esta iglesia crezca. Y siempre pasa que cuando la iglesia crece, ya viene el diablo a intentar meter un poquito las narices, a ver si puede meterse por algún sitio. Entonces hay que estar muy atento, ¿Sabes lo que destruye el poder del diablo? El poder de la alabanza. Cuando nosotros alabamos al Señor con todo nuestro corazón y hay gozo en nuestras vidas, el enemigo tiene que huir. Por eso es muy importante que haya una alabanza poderosa en la iglesia. Tiene que haber una alabanza poderosa, una alabanza donde tú te goces, bailes, dances y le pongas una sonrisa al Señor, Que no se puede alabar con un rostro pálido. Los rostros pálidos son los indios. Rostro pálido significa no estoy conforme, no estoy contento. Tienes que ponerle al Señor un buen rostro, Verso 13. Entonces por todas partes del lugar, mira, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia. ¿Cómo lo puso? Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. O sea que toda la casa, toda la familia, mira, dice, detrás del muro y por los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. O sea que, como quede un hueco en la familia, el más débil va a ser que va el enemigo a intentar movértelo un poco. Entonces toda la casa tiene que estar cubierta con oración, Toda la casa tiene que estar cubierta con oración. Hay que orar por los niños, hay que orar por el esposo, por la esposa, hay que orar por la suegra, aunque no te guste, hay que orar por todos, porque por un sitio o por otro te vendrán los problemas. Hay que orar por todo. Verso 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo,
No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Veis? Hay que seguir peleando, hay que pelear, hay que pelear. Dice la palabra que es peligroso abandonar al Señor, que es peligroso, porque dice que cuando venimos al Señor teníamos quizás un espíritu malo, pero cuando abandonamos al Señor y nos enfriamos, dice que pueden venir siete peores, y no nos damos cuenta, porque Dios es un Dios que no podemos dejar de mirarlo. O sea, cuando Él nos ha limpiado, cuando Él nos ha cambiado, cuando Él nos ha salvado y miramos hacia atrás, el enemigo se aprovecha de esa debilidad nuestra, ¿eh? O sea que hay que seguir avanzando. Dice que hubo un general que cuando llegó a un sitio y lo conquistó, quemó las naves y las quemó para no poder volver atrás. Entonces nosotros somos de los que tenemos que quemar las naves, no podemos volver para atrás. Dice que cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto. Acordaos lo que le pasó a la mujer de Lot. Cuando miró para atrás quedó convertida en estatua de sal. Entonces no podemos mirar hacia atrás, tenemos que mirar hacia adelante. Dice el verso 15: y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Ves cómo Dios contesta cuando estamos peleando? Dios contesta y vencemos al diablo. Podemos seguir nuevamente con nuestro caminar cristiano. Hay momentos en que no son momentos para decir por qué nos pasa eso. Hay momentos que tenemos que pararnos y orar, apartar un día de ayuno, media mañana de ayuno, de oración, y buscar un sitio donde podamos estar tranquilos, y meternos y orar y clamar al Señor, y ahí vamos a tener victoria y vamos a tener luego las puertas abiertas para seguir avanzando. A veces nos falta eso, el batallar, el luchar, el pelear, el gritar, el clamar, el buscar a Dios, y eso es necesario en nuestra vida. Mira el 16, dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, la mitad trabajaba y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Sabéis que cuando, a veces en muchos lugares, cuando se hacen campañas evangélicas, ¿sabéis lo que hacen? Hay gente que mientras el predicador está predicando y orando y buscando y trayendo la palabra al pueblo y orando por los enfermos, hay gente que está intercediendo y clamando. Dice que en este caso la mitad estaban batallando, peleando, orando, y la otra mitad estaba trabajando. Eso significa que tiene que haber un pueblo que interceda si queremos que el otro pueblo avance. Fíjate, mitad y mitad. La mitad del pueblo llevaba lanza, espada, preparados para la guerra, batallando. Y la otra mitad estaban construyendo el muro. O sea, unos trabajaban en la obra, pero sin embargo los otros estaban buscando, orando y preparándose para la guerra. Entonces tenemos que estar atentos, Todo lo que nos habla aquí en este pasaje del capítulo 4 es guerra espiritual. Esto es guerra espiritual. Capítulo 4 de Nehemías es guerra espiritual. Y luego el capítulo 5 nos habla del dinero, nos habla de cómo el diablo, si no puede meterse por fuera, se va a meter por dentro, trayéndole problemas a la familia. A ver si llegamos, y si no, llegaremos la semana que viene. Dice el 17: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Os dice algo esto? Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y con la otra, ¿qué es la espada? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Tú no puedes hacer la obra sin contar con la palabra de Dios. La obra se hace por medio de la palabra.
La palabra tiene que ser nuestro sustento, nuestra guía. Amén. Tenemos que aprender que no podemos apartar las escrituras de nuestra vida. Con una mano la espada y con otra se hace la obra. Entonces la escritura siempre es nuestro manual. Es nuestro manual. Porque el Espíritu Santo te guiará conforme a lo que tú estás buscando de parte de Dios. Dios no te puede hablar si primeramente tú no buscas a Dios en oración y con la palabra. Entonces el Espíritu Santo te hablará conforme a lo que tú estás. Si tú no le das importancia a la palabra de Dios, ¿el Espíritu Santo no te puede hablar? No te puede hablar. Sigamos. Porque los que edificaban, acordaos que esto es guerra espiritual, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Qué significa? El que toca la trompeta es el predicador. Yo escuchando al predicador, escuchando al pastor, escuchando lo que dice Dios, y con la espada en la mano para pelear y para guerrear. O sea que plántate y pelea y guerrea. Hay que enseñar a este pueblo a pelear la buena batalla de la fe. Hay que enseñarlo a interceder y a clamar. Sin intercesión y sin clamor el diablo nos come. Son tiempos muy complicados, son tiempos muy difíciles. Si queremos hacer la obra y avanzar, hay que pelear y hay que interceder, y habrá que poner días de ayuno, hermano. Habrá que poner días de ayuno y esforzarnos a tener un tiempo de oración juntos como iglesia. Dice el 19: y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué significa esto? En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta. ¿Quién es la trompeta? La trompeta es el predicador. Allí donde se reúne la iglesia, allí tenemos que estar unidos, porque dice que allí vendrá Dios a pelear por nosotros. Es importante. Cuando dejamos de congregarnos, también se aparta de nosotros nuestro guardador, porque nos enfriamos. Este fin de semana yo quiero hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, que son dos cosas muy diferentes. Vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo, porque hay mucha confusión entre las dos cosas, para que podamos entender qué significa el bautismo y qué significa la llenura del Espíritu Santo. Siguiendo con el tema de los dones espirituales, que lo seguiremos este fin de semana. Verso 20 hemos dicho: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta. Esto es que nos congreguemos, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Qué curioso, cuando nosotros buscamos al Señor, Dios está por nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios está por nosotros. Si nosotros nos alejamos de Dios, Dios se aleja de nosotros. ¿No te habéis dado cuenta que cuando nos alejamos de Dios, las cosas no van bien? Que cuando nos enfriamos, que cuando nos apartamos, que cuando dejamos de orar, cuando dejamos de luchar, de pelear, de buscar a Dios, los problemas vienen y son más grandes cada vez en nuestra vida. Entonces tenemos que congregarnos, porque dice que el Señor peleará por nosotros. Nosotros, dice el 21, nosotros pues trabajemos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Imagínate si estaban atentos. Imagínate cómo estaban ellos. El 22 dice: también dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Imagínate si tenemos que estar atentos, si tenemos que estar atentos. De día dentro de Jerusalén, de noche sirviendo de centinela y de día en la obra. Dice el 23:
Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Aquí había guerra, aquí había una guerra tremenda, ¿eh? Aquí había una guerra tremenda. Y nosotros pensamos que podemos avanzar tranquilamente, que va a ser un camino de rosa, un camino sin problema. No. Si queremos avanzar hay que seguir buscando al Señor y orando mucho. Amén. Hay que buscar al Señor y hay que orar mucho. Como familia, como iglesia e individualmente. Porque si no, las cosas no van a ir como nosotros pensamos. El enemigo es muy astuto. Como el diablo no pudo, porque estaban luchando y estaban peleando y estaban ahí vigilando, ¿qué pasó? Ocuparon tanto tiempo en la obra de Dios, ocuparon tanto tiempo en el ministerio de edificar, que no tenían tiempo para trabajar, para poder sostener sus casas, para poder sostener a su familia. Eran labradores, eran artesanos, eran personas que eran herreros, eran personas que trabajaban para poder mantener y tener un dinero para mantener sus casas. Pero como estaban edificando, estaban trabajando, tenían tanta ocupación en el ministerio, llegó un momento en que ellos tuvieron que pedir prestado a los ricos para poder tener alimento. Ellos dijeron, bueno, yo te doy grano para que tú siembres, te doy grano para que tú comas, pero a cambio tu casa me la quedo. O sea, hipotecaron sus casas, hipotecaron sus tierras, y cuando ya no tuvieron nada que hipotecar, dice que dieron a sus hijos por sirvientes, para que sirvieran como criados en las casas de los nobles. Aquí hubo un gran problema, porque entre ellos mismos hubo un conflicto entre los mismos judíos y empezaron a pelearse entre ellos por una causa, la causa económica. Los problemas económicos son muy graves. Los problemas económicos son muchas veces los que destruyen las casas, los hogares, y hay muchos problemas por esto. Entonces, el capítulo 5, aquí Nehemías nos está hablando sobre los problemas económicos y cómo manejar la economía. Dice entonces, capítulo 5, verso 1, dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Ese gran clamor de las mujeres contra los hermanos judíos es que se estaban peleando entre ellos. Entre ellos se estaban peleando. Es como si dentro de la iglesia hubieran discusiones y problemas por causas económicas o por algún tipo de problema. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. O sea, somos muchos, no hay dinero, no hay comida, y hemos pedido prestado para comer. Pero ese pedir prestado era usura, porque luego le pedían el dinero con intereses. Eran usureros, cosa que estaba prohibido en el pueblo de Israel. Cosa que estaba prohibido. El pueblo de Israel había prohibido la usura, el prestar dinero con intereses. Y había quienes decían, verso 3, hemos empeñado, ¿ves? Hemos hipotecado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Tenemos que entender que hay que procurar por nuestras casas también. Ellos estaban tanto tiempo trabajando en la obra que habían dejado de trabajar para sostener a su casa. Entonces es importante que tengamos ese equilibrio en el cual luego pueden venir problemas. Hay gente que, si eres una persona que está dedicada completamente al Señor, pues Dios proveerá para ti de una manera o de otra.
Pero cuando nosotros dependemos de un sueldo, de una semanada, dependemos de nuestra economía para poder sostener nuestras casas, hay gente que muchas veces, queriendo servir al Señor, abandona sus casas. Y cuando abandona sus casas, vienen los problemas. Vienen los problemas en el hogar. Entonces, como varones y como hombres de Dios, tenemos que sostener nuestras casas. Y tenemos que aprender a tener ese equilibrio entre trabajar para el Señor y trabajar para sostener nuestras casas. Porque luego pediremos prestado, tiraremos de las tarjetas de crédito. Hay que pensar también que muchas veces nos metemos en los líos, nos metemos nosotros mismos en los líos. Porque muchas veces gastamos más de lo que tenemos. Y cuando gastamos más de lo que tenemos, una tarjeta de crédito normalmente te piden entre un 20 y un 25% de interés. Si el coche te vale 10.000 euros, cuando acabas de pagarlo has pagado 15.000. Has pagado 15.000 sí, lo has pagado en 7 años. Con la hipoteca pasa igual. Pides una hipoteca de 100.000 euros, pero cuando tú acabas los 20 años de pagar la hipoteca, o 25 o los 30, no has pagado 100.000, has pagado 160 o 170 o el doble casi. Porque entonces necesitamos también entender que tenemos que ser sabios a la hora de administrar nuestro dinero. Tenemos que ser buenos mayordomos de nuestra casa. No podemos hipotecarnos, no podemos tampoco pedir prestado, a no ser que sea algo necesario. Las tarjetas de crédito, contra menos las usen mejor, de verdad. Porque luego vienen los problemas que vienen. Dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero, el banco nos ha dado dinero para el tributo del rey y sobre nuestras tierras y viñas. Aparte tenían que pagar los impuestos. No le habían quitado los impuestos, sino tenían que seguir pagando sus impuestos al rey. O sea, no tenían dinero para dar de comer a su familia, y aparte les venía la basura, le venía el catastro, le venía el impuesto municipal del coche, le venía todos los impuestos y no había dinero para pagar tanto impuesto. Era tremendo. Pero mira todo esto, ¿qué es lo que trajo? Dice el 5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Cuando ya no tuvieron ni tierra, ni tuvieron casas para hipotecar, ni tuvieron viñas para hipotecar, los propios hijos se los quedaron los nobles, los ricos, como sirvientes en sus propias casas para pagar las deudas. Entonces, imagínate el problemón que tenía Nehemías. Y acabo con el otro. El 6 dice, y me enojé en gran manera. Nehemías se enojó en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Dice el 7, entonces lo medité. Mira cómo antes de hacer algo dice que lo meditó. No actuó precipitadamente, no actúen nunca en caliente. No actúen nunca en caliente. Porque en caliente estás enfadado. En caliente estás alterado. En caliente te van a salir palabras que quizás tú luego te vas a arrepentir de decirlas. Medita. Quédate primeramente meditando en lo que ha pasado, y luego cuando se enfríe, cuando hayas meditado, entonces intenta solucionar el tema. Acabo con este versículo. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigid dinero, exigís interés también, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. ¿Sabes? Un verdadero líder, y Nehemías era un verdadero líder, enfrenta la verdad por difícil que sea. Él no se turbó, sino que dijo, esto hay que solucionarlo de alguna manera. Y los verdaderos líderes de Dios son los que no se esconden, no meten la cabeza en el agujero, sino que le plantan cara al problema, y si tienen que decir las verdades, las dirán. Amén. O sea que tenemos que ser sinceros y afrontar que
que van a venir problemas, hay que estar ahí, pues siendo lo que somos, hombres de Dios. Amén, hombres de Dios. Que el Señor os bendiga mucho y seguiremos la semana que viene con este tema que nos bendice. Dios os bendiga. Nehemías, hombre fuerte, de valor y gran coraje, en las ruinas de su pueblo encontró su gran misión. Con sus manos levantó las paredes del amor en el